Tenga todos un buen día. En este video vamos a ver sobre el estudio de autor 2, que sería la aplicación de la interpretación de la obra dramática de Juan Villegas a la obra de Fin de Partida de Samuel Beckett. En esta ocasión, el video está conformado por mi persona, Erika Vanessa Madrid Morales, y por mi compañero Jefferson Alexander Ramírez Pérez. Bien, para comenzar, vamos a ver una introducción. En este caso, pues vemos que el teatro de Samuel Beckett representa uno de los mayores desafíos para la crítica literaria contemporánea. Su obra Fin de Partida, que es de 1957, es una pieza cumbre del teatro del absurdo, y esto exige un abordaje teórico capaz de descifrar su compleja arquitectura dramática. Para este análisis recurrimos al modelo interpretativo de Juan Villegas, que esto es expuesto en su fundamental obra La interpretación de la obra dramática en 1971, que nos ofrece herramientas metodológicas particularmente aptas para desentrañar los mecanismos profundos del texto beckettiano. En este caso, Villegas propone una aproximación tripartita a la obra teatral, examinando simultáneamente los niveles de la fábula en el que se cuenta, ¿verdad? El discurso, el cómo se cuenta, y la puesta en escena, que es la materialización concreta. Esta perspectiva multidimensional resulta especialmente pertinente para Fin de Partida, donde la forma deviene contenido y donde lo no dicho adquiere tanta relevancia como lo explicado. Ahora bien, al aplicar el marco teórico villellano a esta obra, pues descubrimos cómo Beckett construye un universo dramático que opera como metáfora existencial de la condición humana en la modernidad tardía. Los cuatro personajes que encontramos serían Ham, Glove, Nag y Nell. En esto pues se encarnan no solo individuos particulares, sino que arquetipos de relaciones humanas basadas en la dependencia simbólica o simbiótica en este caso, y la imposibilidad de comunicación auténtica. Ahora bien, este análisis se propone demostrar como la estructura aparentemente estática de Fin de Partida, y en el que encierra una dinámica dramática sofisticada, donde el vacío, el silencio y la repetición se convierte en un recurso expresivo de primer orden a través de la lente de Villegas. También exploramos cómo Beckett transciende el realismo convencional para crear un teatro que interpela directamente al espectador, obligándola a confrontar las preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia en un contexto de crisis metafísica. Y como siguiendo, vamos a ver sobre la biografía de Samuel Beckett. Bien, Samuel Beckett, nacido el 13 de abril de 1906 en Foxrock, condado de Dublín, Irlanda, y pues él falleció el 22 de diciembre de 1989 en París, Francia. Él fue un dramaturgo, autor y crítico irlandés que ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1969. Bueno, escribió tanto en francés como en inglés y es conocido principalmente por sus obras de teatro sobre temas existenciales, especialmente en 1952 con su obra Esperando a Godot. De 1923 a 1927 estudió lenguas romances en, en Dublín, ¿verdad? Donde obtuvo la licenciatura. Tras un breve periodo como profesor en Belfast, en 1928 se convirtió en lector de inglés en París. Allí conoció al escritor irlandés exiliado voluntariamente a James Joyce, autor de la controvertida y fundamental novela moderna Ulises de 1922, y este se unió a su círculo.
En 1945, Beckett regresó a Irlanda, pero se ofreció como voluntario para la Cruz Roja Irlandesa y volvió a Francia como intérprete en un hospital militar. Entre sus relativamente pocas publicaciones anteriores a la guerra se incluyen dos ensayos sobre Joyce y el novelista francés Marcel Proust. Los dos breves volúmenes de poesía de Beckett son en 1930 con Wars Cup, que este es un poema sobre el filósofo francés René Descartes, y la colección en 1935. Ahora bien, varios cuentos y poemas se publicaron en diversas revistas y este pues escribió la novela Sueño de mujeres de clase media a mediados de la década de 1930, pero quedó incompleto y no se publicó hasta 1992, 3 años después de la muerte de Beckett. Durante sus años escondidos en Francia no ocupada, Beckett también completó otra novela que es What, que no se publicó hasta 1953. Tras su regreso en París entre 1946 y 1949, Beckett produjo una serie de relatos. Las principales narraciones en prosa, que serían Moyol de 1951, Malemort en 1951, que sería como Malone muere, y en 1953, que sería El Innombrable, ¿verdad? Y dos obras de teatro, la inédita en 3 actos, que sería Eleutheria y Esperando a Godot. Cuando en 1969 pues recibió el Premio Nobel de la Literatura y lo aceptó, pero rechazó el viaje a Estocolmo para evitar el discurso público de la ceremonia. Vamos a ver sobre el teatro del absurdo. Bien, esto es el término del teatro del absurdo, sería que se emplea para designar algunas obras en particular escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos a finales del siglo o de los años más bien 40, 50 y 60 del siglo XX, ¿verdad? Así como el estilo de teatro que surgió a partir de la obra de ellos. El término lo acuñó el crítico Martin Sling, quien lo convirtió en título de un libro sobre la materia en 1962. Sling consideró que estos dramaturgos daban expresión artística al concepto filosófico de Albert Camus, de que la vida es inherentemente absurda. El teatro del absurdo se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, diálogos repetitivos y faltas de consecuencias dramáticas que a menudo crean una atmósfera onírica. Entre los principales dramaturgos de este tipo de teatro podemos encontrar pues a Samuel Beckett, a Harold Pinter y entre más. Ahora bien, ¿cuáles son los orígenes del teatro del absurdo? Estos fueron las raíces del teatro del absurdo. Podemos encontrar en la literatura del no sentido de algunos autores como Lewis Carroll, en algunas obras de autores como James Joyce, Kafka, Alfredo Jerry y entre otros, ¿verdad? Obras que tuvieron como continuadores directos los movimientos dadaístas y surrealistas de los años 20 y 30, ¿verdad? Y en la influencia de las teorías existencialistas de Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Esto pues Camus en particular decía que la humanidad tenía que resignarse a reconocer una explicación completamente racional del universo, y esto pues estaba más allá de su alcance. En este sentido, podemos ver que el mundo debe ser visto como absurdo.
Y pues algunas características del teatro del absurdo, podemos ver que mientras el teatro realista acude a los elementos narrativos para ampliar los ámbitos del drama, el teatro absurdo enfatiza la concentración y la profundización en los personajes sobre un esquema esencialmente lírico y poético. Otras diferencias con el teatro realista es la concepción del tiempo. Mientras que en una obra realista hay evolución del tiempo, en las obras del teatro absurdo el tiempo es trivial y no se concede demasiada importancia. Asimismo, el lenguaje utilizado, a diferencia del realista, que suele ser discursivo y argumentador, el lenguaje suele ser basado en imágenes poéticas, a lo que hay que sumar la presión por parte de los medios de comunicación, lo que hace más escéptico el lenguaje. Ahora bien, pues nos encontramos con un tipo de teatro comprometido y esto pues es un profundo y que toca varios temas como la religión, la ciencia, la filosofía humana y esto pues suspense en el espectador consciente en la comisión que permita ver el mensaje como un todo, lo que resuelve durante el final de la obra. O sea, normalmente la historia es racional e incoherente, pero en ella hay una crítica y un mensaje sobre la sociedad. Según George Umaña, la idea del teatro absurdo es aquello que aparentemente no tiene una explicación lógica en la filosofía cartesiana. Y pues vamos a ver ahora el análisis de la obra Fin de Partida de 1957, que es de Samuel Beckett, aplicando la teoría de análisis dramático de Juan Villegas, ¿verdad? Y esto, pues vemos el primer nivel, que sería nivel de la obra, o sea, la historia, y vemos que es la acción dramática. Y esto pues es un conflicto central, que es la lucha entre la esperanza de un final y la eterna repetición. También está la estructura circular, en donde no hay un desarrollo aristotélico, y esto pues la obra comienza y termina igual, que es donde dice Club, se acabó, casi se acabó, debe acabarse pronto. Eso lo vemos en la obra de Beckett en la página 15, ¿verdad? Ahora bien, los personajes, pues ya habíamos mencionado quiénes eran, que es Ham, Love, Nash y Nell. Pero Ham dice, rey ciego y paralítico, que esto se hace una parodia de Dios en un mundo en ruinas. Clove dice, sirviente que no puede sentarse, que esto pues es un condenado a servir sin propósitos. Neg y Nel, pues son padres sin piernas en tachos de basura, que esto pues quiere decir que es una humanidad reducida a desecho. En el segundo nivel podemos ver el nivel del discurso, que sería el texto dramático. En el diálogo podemos observar el lenguaje como acción, que estos pues los personajes hablan para existir, no para comunicar, en donde Ham dice, estamos empezando a significar algo. Lo dice, significar algo. Tú y yo, significar, y ese se ríe, ¿verdad? Y podemos ver también las acotaciones en donde Beckett las usa como partitura existencial. Y podemos ver que Club mira para la ventana con telescopio. Y esto lo repite 5 veces. El silencio son 26 apariciones y esto significa como el vacío como personaje, ¿verdad? Y bueno, los dejo con mi compañero que seguirá con la explicación. Bien, continuando con el análisis de esta obra dramática, tenemos el tercer nivel de estudio, el cual se basa en el nivel de la representación, es decir, la puesta en escena. Aquí lo que confluye es un espacio escénico, y el autor Villegas enfatiza el espacio simbólico de la siguiente manera. En la dramatización
Buena representación de la obra se encuentran las siguientes características o elementos. La habitación desnuda, que podría simbolizar un universo postapocalíptico. También hay dos ventanas altas, las que podrían reflejar una imposibilidad de escape o conexión, y también los tachos de basura, lo que podría significar la reducción del ser humano a residuo. Por otro lado, tenemos también el tiempo dramático, el cual se da de la siguiente manera. El tiempo detenido. ¿Por qué? Porque no hay una progresión lineal. Y también las referencias temporales absurdas, que es una de las características que mi compañera mencionaba sobre el teatro del absurdo. Y tenemos la siguiente muestra. En una conversación, Ham pregunta, ¿qué hora es? Chloe responde, la misma de siempre. Y esto se va a ir repitiendo a cada instante dentro de todo el desarrollo de la obra, lo que refleja pues básicamente de que la historia como tal parece no tener un sentido, por lo que los personajes hablan, conversan o dialogan. El cuarto nivel es el de la función ideológica, según Juan Villegas. Y aquí tenemos la visión del mundo. Aquí podemos encontrar dos elementos clave: la crítica a la modernidad y el progreso conduce al vacío. Y por otro lado, la parodia del poder, ya que Ham, uno de los personajes, es un rey sin súbditos en un trono de ruedas. Es decir, que todo lo que él dice respecto a su reinado, pues es puramente imaginación, no existe en la realidad. También otro elemento importante es la interpelación al espectador, la cual consta de dos elementos. Primero, la absurdidad de buscar sentido donde no lo hay. Y segundo, la dependencia mutua como maldición, como en el caso de los personajes Am y Clove. El quinto nivel se refiere a los recursos dramáticos específicos. Y aquí podemos encontrar la ironía trágica, la cual se podría reflejar en la siguiente muestra. Clove anuncia que ya no queda nada, pero nada cambia. Mientras que Ham pide su calmante en un mundo donde el dolor es existencial. Y también se encuentra el simbolismo. Este se da, por ejemplo, en la ceguera de Ham, lo cual podría simbolizar la incapacidad de ver el sentido o de darle un sentido a lo que nosotros estamos viendo. Y por otro lado está la imposibilidad de sentarse de Claude, lo cual podría significar una negación del descanso eterno. En el sexto nivel tenemos las técnicas dramáticas, y esto se refiere a todos aquellos recursos estilísticos que Samuel Beckett utiliza para darle un tono más literario a su obra. A pesar de que sigue siendo dramática, pues se encuentra siempre dentro de los tres géneros literarios, específicamente en el dramático. Estas técnicas que Beckett utiliza son las siguientes: los diálogos fragmentados, es decir, diálogos bastante cortos, los silencios elocuentes y pausas calculadas. Estos se reflejan a medida que va avanzando la historia, ya que cada cierto tiempo o cada cierta acción de los personajes siempre se da una pausa. También está la acción mínima con gestos repetitivos, es decir, que los personajes parecieran pues casi no tener movilidad y no utilizar mucho su lenguaje corporal. También el humor negro como contrapunto a la desesperación, lo cual es bastante notorio, ¿verdad? Ya que en ocasiones pues ambos personajes llegan a satirizar la incapacidad que tiene su acompañante, ¿verdad? Tanto Ham se burla de Cloak como Cloak de Ham. Y también está la metateatralidad. Aquí podría interpretarse a Ham como director de su propio drama. Luego, en el séptimo nivel, tenemos la estructura, es decir, la estructura de esta obra dramática. Una de ellas es la estructura externa o estructura formal, la cual consta de algunos elementos, entre ellos que es un solo acto sin divisiones ni cambio de escenario. Es decir, solamente es una escena, como les mencionaba anteriormente, con ciertas pausas y silencios y también acotaciones cada cierto tiempo. Pero no hay más, ¿verdad? Solamente se desarrolla todo en una sola escena. Eh,
Luego, las escenas principales demarcadas por entradas y salidas de club. También tiene una duración temporal indefinida. Esto parece transcurrir en un solo día, ya que los personajes siempre están en esa constante conversación monótona y sin sentido, pero el tiempo parece no avanzar. Es como si todo se desarrollara en un solo día. Luego, también la obra está constituida originalmente por 86 páginas, sin intervalos, pero eh, la edición que nosotros revisamos y estudiamos, que es la traducida al español, eh, tiene una extensión de 36 páginas, como les decía, en su edición traducida al español. Luego está la otra estructura, que es la temporal. Esta consta de las siguientes características. Un tiempo circular, comienza y termina igual, lo que les mencionaba anteriormente. También se utilizan anacronías, por ejemplo, la analepsis. Esto se refleja en los recuerdos de Nag y Ned y en la historia de Ham, quienes van recordando entre algunas partes del diálogo, partes de su vida. Y también está la prolepsis, el cual puede evidenciarse en los anuncios constantes del final de partida. También está el ritmo dramático. En este tenemos pausas largas, las cuales constan de 33 acotaciones de silencio, como les mencionaba mi compañero, y también posee diálogos breves y fragmentados, una de las características que les había comentado con anterioridad. Los personajes tienen una extensión bastante mínima en cuanto a sus conversaciones. No suelen pasar de unas cuantas líneas y siempre ese mismo tipo de diálogo, ¿verdad? Ese diálogo absurdo, sin sentido, que parece eh, no avanzar en el tiempo y que, como les mencionaba, pues está prácticamente muy fragmentado, es decir, bastante corto. Esto sería prácticamente el análisis que nosotros hemos aplicado de la teoría de Juan Villegas a la obra Fin de partida de Samuel Beckett. Como conclusiones, podemos decir lo siguiente. Después de revisar esta obra y aplicarle el estudio que ya vimos anteriormente, podemos concluir que este recorrido analítico en Fin de partida de Samuel Beckett eh, nos enfrenta no solo a una obra de teatro, sino que también a un espejo implacable de la condición humana contemporánea. Beckett construye una partida que nunca termina, un juego donde los personajes, Ham, Locke, Nag y Nell, representan arquetipos universales de dependencia, poder y resistencia frente al vacío existencial. Esta obra, nacida en Europa de posguerra, trasciende su contexto histórico para dialogar con nuestra realidad actual, la alienación en la hiperconexión digital, la búsqueda de sentido en un mundo sobresaturado de información y la paradoja de la libertad en sociedades que nos condenan a la elección permanente. Esto asociándolo pues prácticamente a nuestro contexto social actual. El genio de Samuel Beckett reside en haber convertido la desesperación en poesía escénica, el silencio en elocuencia y la repetición en un tipo de ritual sagrado, a través de una estructura circular que refleja la eterna espera sin recompensa. Beckett nos enseña que el verdadero drama no está en lo que ocurre, sino en lo que nunca podrá ocurrir. Los personajes, atrapados en su microcosmos claustrofóbico, encarnan la paradoja fundamental de la existencia. No podemos vivir con sentido, pero tampoco podemos dejar de buscarlo, como lo planteaban muchos filósofos durante el siglo XX. El legado de Fin de Partida perdura porque nos recuerda que, incluso cuando el lenguaje falla y las acciones se vacían de propósito, permanece intacta la capacidad humana de resistir, de inventar rituales, de crear significados donde solo hay silencio. Beckett no nos ofrece consuelos fáciles, sino la verdad desnuda de nuestra condición. Somos seres que seguimos jugando incluso cuando conocemos el desenlace de la partida. Aplicando el valioso aporte del teórico Juan Villegas con su libro La interpretación de la obra dramática, es posible comprender el imaginario literario no solo de esta obra maestra de Beckett, sino de toda obra dramática, puesto que incorpora los elementos necesarios tanto de forma como de contenido, en los que tradicionalmente se analiza una obra literaria, entendiendo así motivaciones de los personajes, aspectos filosóficos, como los que veíamos
en el análisis de la obra, espacios físicos y mentales, la trama, simbolismos, entre otros aspectos que resultan esenciales para la aplicación de un buen análisis. En este caso, pues, de una obra dramática. Y esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que todo se haya comprendido a la perfección y que puedan también disfrutar esta obra como lo hicimos nosotros. Muchas gracias por su atención prestada.